buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de lo que era la unidad 3 en el área de embriología, que estuvimos viendo lo que era la segmentación, que es la primera semana del desarrollo, segunda semana, y hoy nos toca la tercera semana del desarrollo. Los objetivos de nuestra clase va a ser definir el proceso de la gastrulación y determinar los cambios que ocurren durante la tercera semana del desarrollo a nivel del saco coriónico. Vamos a dividir la clase en dos partes. En una primera parte vamos a ver lo que ocurre a nivel del saco coriónico y en una segunda parte vamos a ver lo que ocurre a nivel del embrión bilaminar, que va a sufrir un proceso importantísimo llamado gastrulación. Bien, a nivel del saco coriónico, que si repasamos es toda esta estructura, así la llamamos saco coriónico, esta era la cavidad coriónica, ¿sí? Y este era el corión, ¿sí? En el día 13 habían comenzado a formarse lo que se llamaban vellosidades coriónicas, ¿sí? Es importante destacar que las vellosidades coriónicas se clasifican en dos grandes grupos, las vellosidades coriónicas libres y las vellosidades coriónicas fijas o de anclaje. A las vellosidades coriónicas libres las vamos a clasificar también en tres: vellosidades coriónicas primarias, vellosidades coriónicas secundarias y vellosidades coriónicas terciarias. Recordemos que las vellosidades coriónicas primarias se formaban en la segunda semana, en el día 13, y estaban formadas por un núcleo de citotrofoblasto rodeado por sincicio trofoblasto. Las vellosidades coriónicas secundarias, ¿sí?, son vellosidades más profundas, en las cuales el mesodermo, la somatopleura extraembrionaria, invadía a esta prolongación y de esta manera quedaba conformada la vellosidad coriónica secundaria. Que de adentro hacia afuera tenemos al mesodermo, al citotrofoblasto y al sincitio trofoblasto por fuera, ¿sí? Recordemos, mesodermo, somatopleura extraembrionaria o mesodermo parietal o somático, ¿sí? Algunas de las células mesodérmicas comienzan a diferenciarse y al diferenciarse forman vasos sanguíneos. Estas vellosidades en cuyo interior vamos a encontrar vasos sanguíneos se denominan vellosidad coriónica terciaria, ¿sí? Por lo tanto, la terciaria va a estar formada por los vasos sanguíneos, el mesodermo que los va a rodear, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Estos son los tres tipos de vellosidades libres, ¿sí? La primaria se forma en la segunda semana, mientras que la secundaria y la terciaria la tercera semana del desarrollo. Las vellosidades de anclaje también se forman en la tercera semana del desarrollo, cercano al día 18, y se forman por prolongaciones del citotrofoblasto, que vemos acá, que van a atravesar completamente al sincitio trofoblasto, ¿sí? Es importante recordar que el sincitio trofoblasto lo que va haciendo es ir horadando tejido materno para implantarse, ¿sí? Si permitimos que el sincitio trofoblasto siga avanzando, la implantación va a continuar y va a terminar invadiendo el miometrio, y si sigue avanzando puede llegar a invadir el perimetrio y así sucesivamente. Es decir, que es importante limitar el avance del sincitio trofoblasto. ¿Cómo se logra eso? Bueno, precisamente recordemos que el citotrofoblasto eran células mitóticamente activas, emiten unas prolongaciones que se llaman, que podemos nombrarlas como tabiques, ¿sí?, que atraviesan completamente al sincitio trofoblasto. Una vez que están por fuera, se unen y forman una nueva capa que se llama coraza citotrofoblástica, escudo citotrofoblástico o capa citotrofoblástica externa. Acá tenemos la imagen en donde tenemos al citotrofoblasto por dentro, a la somatopleura extraembrionaria, al sincitio trofoblasto y por fuera otra capa de citotrofoblasto formando la coraza, escudo o citotrofoblasto externo.
Fíjense que se llaman vellosidades de anclaje o vellosidades fijas porque están fijas a citotrofoblasto de un lado y citotrofoblasto del otro. Bien, esto es lo que va a ocurrir, ¿sí?, a nivel del saco coriónico, ¿sí? Esto no solo, esta diferenciación de células que forman vasos sanguíneos, es importante destacar que no solo ocurre a nivel de las vellosidades coriónicas, sino que también va a ocurrir a nivel de el mesodermo esplagmopléurico, extraembrionario, claramente, ¿no?, a nivel del saco vitelino, ¿sí?, formando unos islotes sanguíneos que se llaman islotes de Wolff y Pander. También van a formar estos vasos sanguíneos a nivel del pedículo de fijación. Bien, la segunda parte de nuestra clase es hablar de la gastrulación, ¿sí? La gastrulación es un proceso importantísimo en el cual el embrión bilaminar, formado por epiblasto e hipoblasto, va a formar un embrión trilaminar formado por endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? Entonces, repetimos, la gastrulación es el proceso por el cual el embrión bilaminar pasa a ser trilaminar. La gastrulación va a comenzar el día 15 con la formación a nivel del epiblasto de lo que llamamos la línea primitiva. Esta línea primitiva, que es una pequeña depresión, termina en una pequeña fosita que se llama fosita primitiva. La línea primitiva es una línea que va a determinar los ejes del embrión, ¿sí? El eje cráneo caudal, dorso ventral y lo que es derecha e izquierda. Por eso es tan importante la formación de esta línea primitiva. ¿Cómo se van a formar las embrionarias? Se van a formar a partir de las células epiblásticas que se van a ir diferenciando, ¿sí?, van a ir migrando y van a ir formando las tres capas definitivas. Entonces vemos cómo las células del epiblasto se diferencian y convergen, es decir, se acercan hacia la línea primitiva, invaginan, ¿sí?, y van a ir reemplazando las células hipoblásticas, formando el endodermo. ¿Sí? Acá tenemos el endodermo y acá tenemos nuevamente el endodermo. Otro grupo de células epiblásticas se diferencian nuevamente, convergen hacia la línea primitiva, invaginan, pero no llegan hasta el endodermo, sino que se quedan en el medio y forman el mesodermo extraembrionario. Fíjense, acá tenemos el endodermo y el mesodermo. Las células epiblásticas diferenciadas que van a formar el mesodermo hacen 5 movimientos. Primero convergen hacia la línea primitiva, invaginan, divergen, es decir, se separan, elongan y se vuelven a unir, es decir, que convergen nuevamente. De esa manera queda constituida esta nueva hoja embrionaria a la cual vamos a denominar mesodermo intraembrionario. Bien. Otro grupo de células epiblásticas se van a organizar alrededor de la fosita primitiva, formando el nódulo de Hensen. Este nódulo de Hensen, estas células que se organizan alrededor del nódulo de Hensen, invaginan por la fosita primitiva y al llegar al mesodermo elongan formando la notocorda o mesodermo axial, que es esto que ven acá, ¿sí? Entonces acá tengo el endodermo, tengo el mesodermo con la notocorda y por arriba, por ahora podemos hablar de epiblasto porque aún no hemos terminado todo. ¿Bien? Un dato que es importante es que la fosita invade, ¿sí?, el espesor de la notocorda, transformándolo en un conducto hueco que en este momento recibe el nombre de conducto notocordal. Las células del piso de este conducto sufren apoptosis, lo mismo que varias células
del endodermo, ¿sí? Y al sufrir apoptosis estas zonas, me genera una comunicación entre lo que es la cavidad amniótica y la cavidad vitelina, ¿sí? Esta comunicación se llama canal o conducto neuroentérico, ¿sí? En los humanos este conducto neuroentérico dura muy poquito, ¿sí? Y se forman nuevamente las células de la base de la notocorda y del endodermo y este canal o conducto neuroentérico queda completamente cerrado, ¿sí? Un proceso muy importante es el proceso de la neurulación, ¿sí? La neurulación es el proceso por el cual se forma el ectodermo neural o placa neural, ¿sí? Recordemos que recién se formó la notocorda. ¿Qué es lo que hace la notocorda? La notocorda va a producir sustancias inductoras que van a inducir a las células del epiblasto que se encuentran por encima para que se diferencien y formen la placa neural. Esta placa neural va a crecer, ¿sí? Crece a lo largo de todo lo que llamamos por ahora epiblasto. Bien, por ahora el epiblasto dijimos que formó el endodermo, que formó el mesodermo, que formó la notocorda y que formó la placa neural. El resto de las células epiblásticas se van a diferenciar, van a migrar y rellenar todos los espacios que quedaron libres por las células que migraron y van a formar al ectodermo. Forman al ectodermo. Me queda conformado un embrión formado por 3 hojas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Hay 2 zonas, en la parte cefálica una y en la parte caudal otra, en donde existen uniones celulares muy fuertes, uniones tipo nexo, entre el ectodermo y el endodermo. Estas zonas que ya se habían formado por estas uniones fuertes, se habían hecho entre el epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? Pero quedan en lo que es uniendo el ectodermo con el endodermo. En la parte cefálica, esta unión va a formar la placa precordal o membrana bucofaringea, ¿sí? Hay algunos autores que consideran que no son exactamente lo mismo, otros que sí. Es importante que esta membrana, ¿sí? Si bien más adelante va a sufrir apoptosis, es un organizador de la cabeza, ¿sí? Y en la parte más caudal, la zona de unión se llama membrana cloacal, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo nuestro embrión trilaminar ahora queda en contacto con el saco amniótico y nuestro endodermo queda en contacto con el saco vitelino. Fíjense que parte del saco vitelino va a ingresar en lo que es el pedículo de fijación y esta prolongación del saco vitelino que ingresa en el pedículo de fijación recibe el nombre de alantoides. Bien, a grandes rasgos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en detalle a lo largo de todo el año, pero a grandes rasgos podemos decir que el ectodermo me va a dar lo que es la epidermis y el sistema nervioso, ¿sí? Recordemos la placa neural o ectodermo neural. El mesodermo me va a dar los músculos, los huesos, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, las gónadas, ¿sí? Y el endodermo me va a dar el sistema digestivo y respiratorio. Acá nombramos algunas células que se llaman crestas neurales, que me va a formar el sistema nervioso periférico y muchos otros derivados, entre ellos los melanocitos, ¿sí? En la próxima clase, en la cual vamos a hablar de tercera, octava semana, el periodo de organogénesis, vamos a hablar en detalle de lo que es la formación y la diferenciación del ectodermo general y ectodermo neural y la formación de estas células llamadas crestas neurales. Bien, vamos a ver un video de cómo se forman las hojas embrionarias. Tenemos el epiblasto y el hipoblasto. Se forma la línea primitiva, que termina en esto que es la fosita primitiva.
Si hacemos un corte, vemos cómo las células epiblásticas se diferencian y migran, reemplazando las células del hipoblasto, formando el endodermo. Como otro grupito de células epiblásticas nuevamente se diferencian y migran formando el mesodermo intraembrionario. Fíjense cómo va creciendo el mesodermo intraembrionario. La notocorda induciendo, ¿sí?, para la formación de la placa neural. Vamos a ver cómo se forma esta notocorda. Recordemos que las células epiblásticas diferenciadas van a migrar por la fosita primitiva. Como se transforma en un conducto hueco. Y acá vemos cómo sufren apoptosis las células del piso, de la notocorda y del endodermo, generando esta comunicación entre el saco amniótico y el saco vitelino, llamado conducto notocordal. Conducto neuroentérico. Recordemos que el conducto neuroentérico o canal neuroentérico se cierra, ¿sí?, por el restablecimiento de las células del piso de la notocorda y del endodermo. Acá tenemos un corte a nivel del mesodermo en donde vemos los dos sitios en donde el endodermo y el ectodermo se unen fuertemente. Y acá vemos cómo se forma el alantoides, que es esa evaginación del saco vitelino que se introduce en el interior del pedículo de fijación. Bien, nuevamente una imagen de lo que es el embrión trilaminar con ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí?, unido, ¿sí?, al corión por el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, ¿sí? Fíjense cómo el ectodermo queda en contacto con el saco amniótico y el endodermo con el saco vitelino. Bueno, cerrando, es importante el concepto de la gastrulación y los diferentes tipos de vellosidades coriónicas, cómo están compuestas y en qué momento se organizan. Muchas gracias. Muchas gracias.